Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Especiales Consejo de Medellín. Yo sé que ustedes han estado muy pendientes de las historias de vida de los concejales y nos faltaba una persona especial, Carlos Gutiérrez. Qué rico conocer la historia de vida detrás de Carlos Gutiérrez. Así que, concejal, bienvenido a Especiales Consejo de Medellín y muchas gracias por aceptarnos esta invitación. Muy complacido de aceptar esta invitación y bueno, un saludo especial para todos. Bueno, concejal, ¿cómo se describe Carlos Gutiérrez? Bueno, yo diría cómo lo describen a uno los demás porque pues realmente yo diría que son los demás quienes perciben a Carlos Gutiérrez, entonces digamos como una persona muy humana, muy social y muy ligado a las causas sociales hoy en nuestra ciudad de Medellín. Hay algo que a mí me causa mucha curiosidad y es que yo tengo entendido que a los Carlos les dicen caliche, pero a usted le dicen Pachito. ¿Por qué? Bueno, lo que pasa es que mi abuelo se llamaba Francisco y cuando yo nací, pues todos decían que me iban a poner como mi abuelo, entonces todo el mundo empezó a decir Pacho, Pachito, y aunque mi mamá dijo que no, que yo me debía llamar Carlos, pues mucha gente me decía Pacho y Pachito. Bueno, usted ya nos comentó que está muy ligado a las causas sociales. Eso tal vez tenga que ver con el entorno, con la crianza, porque usted fue criado gran parte de su vida en el Picacho, ¿no? Claro, eso tiene que ver con haber tenido esa fortuna de haber tenido una madre muy guerrera Sí. y que nosotros logramos, o ella llegó al Picacho, de hecho es una de las fundadoras del barrio Picachito, debajo exactamente de los pies del Cristo, y obviamente pues por haber nacido en este hermoso barrio popular, esas causas sociales y todo esto pues digamos que tiene mucho que ver. ¿Qué recuerda usted de esa infancia, de esa época en el Picacho? Bueno, nuestra infancia, hasta que no ocurrió algo que tocó mi familia muy fuerte, hasta antes de ese momento los recuerdos son muy lindos, como jugar Jamie, como jugar boy, chucha americana, jugar futbolito con los hijos de mis padrinos, que teníamos un equipo y participamos en campeonatos infantiles. Mi padrino hacía bombones, crispetas, dulces, entonces nosotros en el tiempo libre le ayudábamos al padrino a realizar su dulcería. Tenía una microempresa en la propia casa. Y bueno, no, es una infancia muy feliz de terminar de estudiar y todos nos encontrábamos en la cuadra a jugar cuando nos dejaban pues salir. Mencionó usted que su mamá era bastante luchadora, berraca, o sea, pujante. Ella era chancera, ¿cierto? Con eso es que lo sacó usted adelante. Sí, mi mamá era la chancera del barrio del Picachito. Habían dos y casualmente las dos se llamaban Blancas. Y con eso sacó adelante 7 hijos, madre soltera, y para acabar de ajustar también pues estaba criando a sus dos nietos o sobrinos de nosotros, que en realidad éramos como 9 hijos de Blanca. De esos, ¿usted qué lugar ocupaba? Yo soy el quinto de los 7 hijos de Blanca Irene Bustamante, de los menores. O sea que también ayudaba a cuidar a sus otros hermanos. Ayudaba a cuidar a Jenny y a Edwin Alonso. Ay, qué bonitos recuerdos. Sí. Bueno, concejal, nos hablaba usted de una época difícil también. Y antes de empezar este podcast me comentaba que no le gustaba mucho hablar de su vida personal porque es mejor que lo conozcan a uno, o sea, que lo vayan conociendo. Pero qué rico que usted nos hable sobre su resiliencia, porque a usted la vida lo empujó también a ser resiliente y a salir adelante y a triunfar como lo ha hecho hasta ahora, después de un momento difícil. ¿Quiere hablarnos sobre ese momento? Sí, y nuestro mensaje con esta dolorosa tragedia que vivió nuestra familia en el año 91, una época muy violenta en las comunas de Medellín, donde mi madre es asesinada vendiendo su chance,
donde recibe más o menos 7 impactos de bala. Al ladito estaba mi hermanita menor Jenny, que estaba muy pequeña, como de unos 7 años más o menos. Y yo tenía entre 9 y 10 años más o menos. Esto marcó nuestra vida. Fue un camino, fue un vía crucis vivir sin ella, porque era nuestra líder, El motor, la nuestra base. superhéroe. Y bueno, nos tocó seguir la vida como pudimos, como Dios nos ayudó. Pero Dios también se encargó de que esta historia tuviera un revés positivo, de que todos pudiéramos salir adelante, estudiar, trabajar y tener muy claro que queríamos ser buenos y grandes ciudadanos en un país como el nuestro tan violento. Y nada de pecadito, de pobrecitos, no. Lo que yo digo es, tenemos que levantarnos con fuerza, con disciplina, con aceptar muchísimas cosas y sobre todo de la mano de Dios, cambiar la historia y cumplir nuestras metas y ayudar a otros a ser felices y a cumplir metas. A eso fue lo que nosotros vinimos a este planeta Tierra. ¿Quién fue el apoyo para ustedes como 9 hijos que dice, pues los 7 hijos más los 2 nietos? ¿Cuál fue el apoyo que tuvieron en ese momento? ¿O entre todos empezaron a levantarse? Entre todos empezamos a juntarnos porque ya teníamos hermanos mayores. Un apoyo que tuvimos muy importante fue el de nuestra hermana mayor, la mayor de todas, María Eugenia, a quien cariñosamente le digo mamá, y a su esposo papá, porque ellos dos como pareja empezaron a luchar por nosotros, pero obviamente ellos no nos podían tener a todos porque éramos muchísimos, entonces digamos que cada uno fue como a su lugar. A mí me enviaron a un internado de padres italianos que queda en Itagüí, a mi hermana Jenny a un internado que es manejado aquí en Boston, en el Parque Obrero, por monjas, que me dicen que todavía está vigente, y el mío también, en Itagüí todavía el hogar del niño está vigente. ¿Y fue feliz en esos lugares? Fui feliz, pero digamos que me aburrí y cualquier día le dije al padre, me voy, y me fui. ¿A qué edad? Tenía 12 años. Siempre jovencito. ¿Y qué empezó a hacer? No, me fui para un barrio donde unas amigas, entonces ellas me dejaban quedar un mes, al mes me decía que no, que me tenía que ir, me iba para otra parte, y así viví con muchas familias y me establecí mucho con una familia, con la familia Carvajal de Yolombó, que ya se habían venido para Medellín, y con ellos viví 10 años y conseguí abuela, abuelo, primos, tías, tíos, y es una familia que quiero mucho, que son los Carvajales Martínez. ¿Todavía los ve, los visita? Todavía los visito. Mi abuela Livia se nos fue, mi abuelo Federico se nos fue, pero ahí hay otras personas de esa familia muy especiales. Y cuando usted me pregunta de esos apoyos, pues también es justo decir que tuve una mamá que fue una mamá, pero también fue mi mamá política, y fue María Regina Salgado de Osorio, que fue concejal por 30 años de Itagüí, del Coraje y del Partido Conservador, que fue una mujer que sin duda marcó mi vida, no solo en lo personal, sino también políticamente. Definitivamente de toda esta historia sí concluimos que aunque su mamá biológica no estaba acá terrenalmente, sí estuvo en un angelito. O sea, siempre los cuidó, a sus 7 hermanos, a los 2 nietos, para que hoy en día sean las personas que son. O sea, que no hayan quedado precisamente en la calle, sino que todos han salido adelante y salieron adelante. Sí, es como si Dios y mi mamá hubieran dicho, no estoy terrenalmente contigo, pero vas a tener
varias mamás, vas a tener más familia y vas a tener muchísimas personas que te van a querer, te van a cuidar y te van a ayudar. Nos comentaba ahora que era precisamente mamá soltera, pero usted llegó a tener contacto con su papá, lo conoció. Claro, mi papá Humberto era un hombre muy trabajador y trabajaba en Fabricato. En los años 90, Fabricato era lo mejor que había en Antioquia. Y nosotros, pues bueno, gozábamos de que mi papá estaba en Fabricato, pero esa felicidad duró muy poco, porque cuando tenía más o menos 5 años, y lo recuerdo, que a veces dicen que uno no tiene mucha memoria, pero yo lo recuerdo el día que mi papá se fue de la casa, que mi mamá le dijo, y ahí es donde yo les digo que mi mamá es una mujer de mucho carácter y que es una guerrera. Sí. Mi mamá se dio cuenta que mi papá estaba consumiendo bazuca en las afueras de Fabricato. Y a los días echaron a mi papá de Fabricato porque empezó él a consumir y a generar, a no portarse bien en el trabajo. Pero mi mamá también le dijo que se tenía que ir de la casa. Fue un momento doloroso, pero mi mamá dijo, yo tengo que preferir que ustedes sean personas de bien y él no puede convivir acá con nosotros y no puede ser el ejemplo de ustedes si él va a consumir bazuca. Y se fue. Y nunca, casi no sabíamos de él en muchos años. Hasta que cuando asesinaron a mi mamá, él apareció en el cementerio y en ese momento pues lo volvimos a ver. Se llevó a mi hermanita para la casa de él donde los abuelos y los tíos. Me dijo que sí me quería ir, pero yo no quise irme porque tenía otros proyectos y tenía otras visiones. Pero a los 2 años recibimos también una noticia muy triste y fue que a mi papá lo habían encontrado muerto en Barbosa. Tuvo una riña con otros habitantes de calle y lo lanzaron de un puente a una quebrada donde cayó y se le abrió el cerebro, entonces también falleció. Y bueno, pero digamos que esos años que lo disfrutamos en su cabalidad, éramos muy felices con él. Hoy en día la vida ha dado tantas vueltas que ya es usted el que creó una familia, formó una familia muy bonita con Daniela Cardona, que es su esposa, 10 años ya de relación, pero que tuvo la intervención como de 2 celestinos. ¿Quiénes fueron estas personas que lo presentaron y cómo fue ese momento de conquista? Bueno, en esa época yo estaba soltero, entonces uno de mis mejores amigos consiguió novia. O consiguió novia, no, o sea, le resultó un nuevo amor y él dejó la novia de él y empezó una nueva relación. Entonces yo le dije, oíste, ¿y no será que la novia tuya tiene por ahí una primita así bien querida, bien bonita para que me la presentes? Pero yo le dije charlando. Y un día me dijo es que le llegara a un negocio donde estaba pues ahí compartiendo con la novia y me dijo que en momentos iba a llegar una prima de la novia. En lo que quedó la charlita. En lo que quedó la charla, entonces ella llegó y entonces yo la miré y yo dije, bueno, esta es la tal Daniela. En ese momento no como que me cautivé mucho, pero empezamos a conversar y a hablar y bueno, imagínense, ya acabamos para 10 años. ¿Y quién es Daniela? Daniela es una mujer que es muy autónoma, es una mujer que me ha enseñado a respetar la independencia de las mujeres, de sus decisiones. Es una mujer que yo lo he dicho acá en la Curule, es una mujer que me ha enseñado a entender que ella se puede ir con sus amigas o con sus amigos a departir, que puede llegar tarde a la casa y que yo
voy a esperarla con el mayor amor y no haciéndole reclamos. Es una mujer que me ha enseñado muchas cosas, una mujer muy luchadora, una mujer que tiene claro para dónde va, es abogada, es una mujer muy inteligente, es una mujer muy perfeccionista, es una mujer que cuida la economía, que no le gusta malgastar, que le gustan las inversiones. Yo creo que ella llegó a mi vida no solamente para llenarme de amor y entregarme a Elena, que es el tesoro más grande de nuestras vidas, sino que llegó para ser ese complemento, para ser un gran equipo y acá pues le digo a ella que la amo con todas mis fuerzas. Ay, qué lindo. Sí, se nota, es la mujer de su vida. Sí. Junto a Elena, que es el Junto a tesorito Elena, que le dio. Es nuestro gran amor. Yo creo que esa también es una oportunidad que le dio la vida para sanar tal vez la relación con papá, con mamá, usted empezar a formar esa nueva vida. ¿Qué le enseña a Elena? ¿Qué aprende usted de Elena y cuál es el reto o la forma en la que quiere que lo recuerde Elena? Bueno, aprendo de Elena todos los días. Los niños hoy son bastante acuciosos y aprendo de ella una de las lecciones que en las diferencias con las que a nosotros nos levantaron y nos criaron es el tema de cómo castigar a los hijos. Sí. A nosotros, pues obviamente mi mamá, una mujer de carácter, de mucho carácter, que lo que dijera así se tenía hacía. que cumplir porque el respeto era reverencial. Entonces el castigo era fuerte, o sea, y físicamente, pues porque entre más atrás, pues los castigos eran con el palo de la escoba, con muchísimas cosas que todos conocemos. Y pues obviamente de los 90, mi madre era una mujer con tanto carácter, nos castigaba bastante fuerte. Y de eso con Elena aprendí que, por ejemplo, la primera vez que yo intenté pegarle a Elena con una correa, Elena no lloró. No lloró. Y no lloró, y yo dije, Elena no lloró. Me enseñó que a Elena no la podemos castigar con correa, sino que tenemos que dialogar mucho con ella y castigarla con las cosas que más le gustan o con sus hobbies o con algunas otras cosas que también a veces dicen que no, pero tenemos que castigarlos de alguna manera. Entonces con ella es más de diálogo y también de decirle que se gane las cosas. Entonces ella nos ha enseñado cómo debemos castigarla de una manera sana, de una manera amorosa. Y cada vez pues que podamos tener una relación de respeto y de amor. De amor, sobre todo. Se nota que es una familia unida, que se quiere y que le enseña todos los días a Elena. Y sobre todo siempre sentarla y decirle que la amamos, que es muy importante para nosotros. Le enseñamos mucho que para lograr cosas en la vida hay que estudiar. Y esforzarse. Y esforzarse, y que nada es gratuito y que hay que trabajar para lograr todas esas metas que ella se quiera proponer en la vida. Sin duda alguna, un gran ejemplo. Los dos están haciendo un gran trabajo y son un gran ejemplo para Elena. Listo, ahora vamos a hacer preguntas rápidas con respuestas cortas. Listo. ¿Cuál es tu lugar feliz? En el comedor con Elena y Daniela. El mayor miedo como ser humano. El mayor miedo como ser humano es que nuestros hijos repitieran el pasado de los padres, que muchas veces se repiten en nuestra sociedad. Una canción que le levanta el ánimo siempre. Una que es muy espiritual, que es Yo te doy gracias.
¿Qué lo hace llorar? Muchas cosas que a veces me hacen llorar, pero digamos, una es cuando los niños y las niñas no solamente son maltratados, sino que a muy corta edad quedan huérfanos, como me pasó a mí. Cuando conozco esas historias, cuando conozco esas violencias, me da bastante melancolía. Nostalgia. Un momento que le cambió la vida. Cuando nació Elena, ¿Qué valor no está dispuesto a negociar? la honestidad, ¿Qué le gustaría que dijeran de usted cuando ya no esté? que fui un buen ciudadano, que fui una persona que ayudó a ser felices a los demás. Si fuera un plato típico local, ¿cuál sería y por qué? Digamos que por tradición en nuestros hogares, pues tendría que ser el plato típico, porque ese fue el que muchas veces repetíamos, inclusive no solamente en el almuerzo, en la comida, sino al otro día en el desayuno. ¿Qué olor lo devuelve a la infancia en un segundo? El olor a calle. Bueno, muchísimas gracias por este tiempo, por la historia que nos dejó conocer de su vida, por tanta experiencia, por tantas enseñanzas que nos regaló acá, en este podcast del Consejo Especiales Consejo de Medellín. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes, nuestros compañeros en el Consejo, que nos ayudan a comunicar nuestras vidas, nuestras historias. Detrás de cada uno de nosotros hay unas historias que muchas personas no conocen, y bueno, a todos los que nos están viendo les decimos que las metas y los sueños se pueden cumplir. Siempre se cumplen, así es. A ustedes muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este capítulo y estén pendientes para todas las historias que vienen.